Como parte de todo el abanico de posibilidades del sistema GES, les apoya en la recepción de cobros a través de diferentes vías. En esta ocasión analizaremos las ventajas y desventajas de estas cuatro modalidades. Obviamente, encontraremos las cuatro maneras en que podemos administrar nuestra información de cobros, realizar nuestros cobros dentro del sistema de GES. La primera viene siendo la cobranza directa, la que ustedes ya conocen y la que está eh, por defecto, ¿no? Se puede decir dentro de nuestro sistema GES, es decir, aperturar la caja y de manera presencial la persona viene a una estación de trabajo donde yo tenga mi caja y ahí es donde vamos a hacer el cobro, ¿no? Seleccionado. Es la manera tradicional y es la manera que GES encuentra dentro de los menús de cobranza. Posteriormente a ello tenemos pagos por depósitos bancarios o transferencias. Como tal se dice, eso puede ser incluido como lo que viene siendo la referencia bancaria. Sí, el manejo del algoritmo y todo ello, ¿no? La configuración de la referencia, generar la referencia al alumno. Si tengo una, dos o tres referencias, sí, la generamos, se la enviamos al alumno y con ello ya puede emitir su cobro, ¿no? La siguiente es pago con tarjetas bancarias a través de aula escolar, ¿sí? Como tal. Eso es los pagos en línea. Ustedes tienen un servicio con su proveedor, puede ser no sé, el banco de su preferencia y ahí, bueno, se les hace un desarrollo para que ustedes puedan implementar, el papá o el alumno, dependiendo de los niveles educativos que tengan. Sí, va a entrar al estado de cuenta, obviamente a consultar el estado de cuenta del estudiante y ahí emitir la opción de pagar en línea. Y por el último, pagos vía pasarela, que es la modalidad, la nueva modalidad que se implementó en G6, la versión 6.1. Sí, con ello, pues bueno, se podrá generar una referencia, sí, que ustedes podrán llevar a tiendas de conveniencia para poder realizar el cobro, sí, como tal, entre otras cosas, ¿no? Como se engloba también lo que es pago con tarjeta y desarrollo de pagos en línea con la plataforma Aula Escolar. Muy bien, comenzamos con la cobranza directa en el colegio, que esto es el primer tema que les comenté. Vamos a ver tanto las ventajas como las desventajas. Obviamente, una de las ventajas es que es la operación clásica. Ustedes no tienen no hay ninguna complejidad. Ustedes van a asignar un usuario, cajero, podemos utilizar el control extendido de cajas en el sistema o simplemente tener mi caja siempre disponible. Sí, asignamos los permisos, una persona se va a encargar de recibir los cobros y bueno, ¿no? El efectivo o lo que se maneje dentro de la institución, pues bueno, simplemente lo va a manejar una sola persona. Si hay más cajas, pues bueno, no hay ningún inconveniente, ¿no? Puede haber distintos usuarios, inclusive pero no necesito mi bocina por así para ahí que puedas escuchar. podrán tener lo que son sus cajas designadas, ¿no? En un margen de error, ya que ustedes están viendo en pantalla qué es lo que se va a cobrar y si es que hubiera algún tipo de error, pues bueno, recuerden que tienen el área de soporte para poder reportarlo, ¿no? Como tal. Baja carga administrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, simplemente yo se va a encargar una persona de emitir esos cobros y no me tengo que preocupar de otras circunstancias, ¿sí? La persona se encarga, ella hace sus aperturas y cierres de caja, todo lo lleva esta persona, ¿no? Como tal. Y posiblemente se puedan permitir notificaciones por email y mensajes a la app móvil. El primer punto por email, recuerden que tienen que tener ¿Le configurado en su mandaste sistema que mensaje? es sí, una, eh, una cuenta de correo que se va a encargar de enviar esos correos. Obviamente todas las personas que se les haga el cobro al alumno, sí, o inclusive tienen que tener a los docentes, por ejemplo, tienen que tener correo para poder enviarle la notificación, ¿no? Y se menciona posiblemente porque a la app móvil solamente lo pueden hacer uso los clientes que tienen aula escolar. Recuerden que en la versión de G6, en esta versión, se pueden enviar notificaciones a la app, pero la app depende de aula escolar. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Por eso que dices, posiblemente se pueden enviar las notificaciones por correo, siempre y cuando esté configurado, y mensajes de app móvil. Obviamente que tengan aula escolar con el usuario y la app descargada en su dispositivo. Las desventajas de este método, de esta cobranza directa, es que se requiere que el alumno o el padre No visite tengo físicamente la bocina. institución. ¿Sí? Es muy importante este punto.
Permítame un momento. Vamos con las desventajas de esta modalidad, ¿sí? Vamos a empezar nuevamente con esto. Obviamente que las personas tienen que estar presentes en la institución para que se pueda realizar el cobro, ¿no? No voy a poder inventarme los cobros o a una persona que no está presente. Entonces, posibles filas, dependiendo de la rapidez de la operación de la alta carga, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen distintas maneras en las que bueno, distintos días en los que se puede cobrar. Sí, entonces si aperturan, no sé, pueden tener una cobranza del 1 al 5, tal vez, para cobros, y ese del 1 al 5 van a venir todas las personas de todos los niveles a realizar los cobros correspondientes. Entonces, esa es una desventaja, ¿no? Que tienen que hacer filas y nada más tenemos un solo cajero, pues como tal, pues bueno, nada más es el que va a atender de todo lo del alumnado y obviamente con la situación actual, pues bueno, no es tan viable, ¿no? Tener a todas las personas ahí, aquí formadas y estar esperando a realizar. Y obviamente, pues si es el único modelo que se maneja, te dará una imagen un poco innovadora y limitada de los cobros que te realicen, como tal como institución. El siguiente es recepción de pagos vía bancos. Sí, obviamente este es un servicio que con ustedes, con su banco, sí, es el que van a adquirir. Cuando se acercan a nosotros al área de soporte, como conocen que GES trabaja con pagos referenciados, bueno, se acercan, se les menciona y bueno, dependiendo de lo que ustedes tengan con su banco, ahí tendrán su convenio. Ellos tienen que suministrar esa información. Entonces, primero, pues el pago referenciado son de alta confiabilidad. Cuando, es muy importante tener en cuenta esto, cuando la referencia bancaria está bien referenciada como tal. Sí, tiene elementos propios para poder ser identificada. Primero generada, más que nada, y después, muchas veces los bancos regresan esa información de la referencia. Entonces, si van de acuerdo a los parámetros que se tienen, sí, que identifique al alumno, identifique el mes de pago, identifique el año, inclusive que identifique el concepto de cobro. Recuerden que por ahí en los conceptos ustedes le pueden poner una clave, sí, y con eso, pues bueno, podrán poner esa parte para que sea una manera más eficaz de poder identificarlo, ¿no? Sí, posiblemente utilizar transferencias interbancarias vía digital, pero requiere seguimiento de los alumnos o padres. Ese es un punto importante porque, bueno, no siempre es posible, ¿no? Dependerá de esta situación, ¿sí? Si yo genero referencia y tal vez se hace la transferencia, pues bueno, siempre y cuando el banco esté permitido realizar eso, ¿no? Son posibles las notificaciones por email y mensajes a la app móvil. Recuerden, nuevamente, el email es posible siempre y cuando se tenga configurado y la app, obviamente, que tengan uso de aula escolar. Sí, ¿cuáles serían las desventajas de esta recepción de vía bancos? Sí, generalmente se limita a un solo banco, sí, al menos que ustedes tuvieran, no lo sé, ¿no? Otro servicio, ¿no? Hay clientes de mi conocimiento que sí tienen más de un pago, de un banco para realizar pago referenciado, pero recuerden que, pues bueno, eso dependerá del servicio que ustedes contraten, sí, es el que ustedes van a ver reflejado, ¿no? Sí, si tienen dos, pues bueno, serán dos bancos, si uno, nada más uno. Sí, entonces nada más tendrán que ir a las sucursales de ese banco para poder realizar el pago referenciado. Sí, obviamente, si la referencia carece de elementos de confianza, genera errores y alta carga administrativa. Sí, es muy importante eso porque en muchas ocasiones y también por la limitante de los algoritmos de los bancos, dicen, bueno, la referencia nada más es, no lo sé, ¿no? 15 dígitos, por ejemplo. Y en esos 15 dígitos tendrán que acomodar los dígitos verificadores, la matrícula del alumno, la fecha condensada, etcétera, ¿no? Entonces, si los elementos y la referencia está limitada, obviamente pueden ser más, he visto algunas referencias de 72 dígitos, pues bueno, estará limitado a esa parte, ¿no? Como tal. Si no, pues bueno, a lo mejor nos caben más elementos que nada más meter la matrícula del alumno, imagínense. Entonces, al tener eh, esa parte, al tenerla como tal, nada más identificada con la matrícula del estudiante o el número interno del estudiante, pues bueno, si tenemos 5 cobros en agosto, pues bueno, el sistema me va a desplegar 5 cobros y ustedes tendrán que elegir si cuál cobro es el que se va a realizar, cuál de esos 5 cobros.
Pueden ser que dividan la colegiatura por parcialidades, pueden ser que tengan una inscripción en agosto, por ejemplo, ¿no? Pueden ser que cobren un seguro, etcétera, ¿no? Ustedes conocen estos cobros que ustedes pueden realizar y cuando se tienen más de un cobro en el mes, ¿no? Eh, la mayoría de los pagos referenciados están sujetos a la correcta operación por parte del cajero del banco, obviamente, ¿sí? Si el cajero por ahí comete un error o él no se da cuenta de la manera en que está capturando esta información, pues bueno, puede decirles que hay algún error, ¿no? Como tal. Requiere que vayan a una sucursal, presencia física, ¿sí? Del alumno, del padre, dependerá. Sí, los consumidores actualmente rechazan esas operaciones por ser poco automatizadas, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué? Porque ustedes se tienen que configurar, aparte de que se configura la referencia para ser enviada y entregada al alumno, ¿sí? Tienen que configurar el retorno y el retorno dependerá de la información que el banco les proporcione. Obviamente, cuando ustedes deciden meter esta modalidad, sí, tendrán a un consultor por ahí que les va a apoyar, los asesores les darán detalles de esto, sí, y este mismo se va a pegar a la información que ustedes les proporcionen de los bancos, ¿no? Si la información viene incompleta y no nos ayuda para realizar el retorno, pues bueno, va a ser más tardado y precisamente por eso implica un largo periodo de implantación, ¿no? Precisamente por ello. Agregando otras cosas, pues bueno, algunos archivos de banco suelen ser todavía un poco, se podría decir, antiguos, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente envían ciertos parámetros como lo que son la referencia, algunos no regresan el mes de pago o no sé. Sí, y aparte de ellos envían un encabezado. Cuando son en TXT, una de las modalidades para procesar el archivo, ese TXT sí se regresa con ciertas columnas que no son de utilidad para identificación de los pagos. Entonces, otra parte del trabajo que tendrán que hacer las personas que estén procesando estos pagos será editar ese archivo, porque los encabezados que traen los bancos, pues bueno, no son de ayuda. Si vamos a configurar las columnas para procesar los pagos, ese encabezado sale de esas columnas y hace que no se identifiquen correctamente los pagos. Entonces, eso implica si que uno de los puntos sea eso, ¿no? Un largo periodo de implantación, por lo cual, pues bueno, no podrían realizarlos como tal tan rápido, ¿no? Ya vimos las desventajas, ¿sí? Unas que es que vaya bien referenciado, posible utilizar transferencias interbancarias, ¿sí? Y las notificaciones, pero las desventajas suelen ser un poco más, obviamente, ¿sí? Si no está bien generada la referencia, si no viene bien el archivo o la información que el banco me proporcione para poder configurarla, sí, y obviamente la presencia del alumno o del papá como tal, ¿no? Pagos en línea. Sí, sus ventajas que son referenciados al alumno por naturaleza. Obviamente, si tenemos nuestra plataforma de aula escolar, el alumno simplemente tendrá que entrar, ¿sí? A lo que es su estado de cuenta y ahí encontrará el botón de pagar, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer, no tendrán que hacer otro proceso más. Obviamente, pues bueno, ya el trabajo que ya conocen, ¿no? Crear las cuentas por cobrar. Pero de lo que parte al alumno, al papá, pues simplemente tendrá que realizar, sí, ese acceso, ¿no? Entrar y realizar mi pago desde aula escolar, ¿no? Disminuirá la carga administrativa, sí, porque ya no tendrán que tener a una persona o a dos o tres personas cajeros, sí, esperando a las personas que lleguen. Notificaciones inmediatas por email y mensaje a la app móvil, ¿sí? Se les dispara de inmediato. El correo también, pago recibido, agradecimiento de pago, ¿sí? Y también recuerden que, pues bueno, ya en el estado de cuentas de aula escolar, como tal, pues bueno, ya se va a ver saldado, ya no va a tener ese cobro, perdón, como pendiente, entonces de inmediato se faltará comunicar a GES, obviamente, es otro proceso. Al ser por internet, la disponibilidad es 24/7, ¿sí? En cualquier momento podrán entrar y pagar en línea. Simplemente encontrarán el botón en su estado de cuenta. Tarjetas bancarias de cualquier banco, ¿sí? Si el desarrollo yo lo hice con Banamex o con Scotiabank o Banorte, ¿sí? Pues bueno, no importa, yo puedo utilizar cualquier tarjeta. Obviamente, tener cuidado en este punto porque hay algunos que sí ponen una limitante. ¿Sabes qué? Con mi desarrollo solamente podrás utilizar tarjetas de crédito, débito no. Entonces, tener en cuenta esto. Sí, evita tiempos de espera a los usuarios. No tendrán por qué estar esperando. Ah, bueno, a ver, déjame ver si ya se abrió la caja o si ya me enviaron la referencia, etcétera. Seguridad y respaldo que ofrece el banco o proveedor.
Sí, en este caso, pues bueno, recuerden que todo esto, aparte de la información técnica que les proporcionará el banco como tal, pues bueno, ahí les va a llegar la seguridad que ellos manejan, aparte de también la seguridad que se manejará aparte de nosotros, ¿no? Como tal. Las desventajas, pues bueno, es una muy común y es una muy simple para ellos, ¿no? El fallo del servicio de Internet, sí, aunque bueno, podrán utilizar sus datos móviles, puede ser, ¿no? Pero puede ser que estén en alguna situación de verdad donde no haya Internet, ¿no? Con la conectividad como tal. Sí, y esto, pues bueno, no va a poder permitirme realizar el pago de mi colegiatura como tal. Se debe realizar por un sitio web, recordando que, pues bueno, tendremos que accesar a nuestro perfil de aula escolar para poder realizar este cobro, perdón, este pago. Los bancos o proveedores cobrarán una comisión o anualidades, obviamente, sí, del servicio que ustedes contraten, del servicio que ustedes adquieran, Payworks, no lo sé, ¿no? Que son de los que ahorita se me vienen a la mente. Sí, pues bueno, ahí ellos les darán la comisión que se va a cobrar por cada transacción o si va a ser anual, etcétera, ¿no? Obviamente tendrán que llegar al arreglo con ellos para poder utilizar su servicio, ¿no? Como tal. No se recomienda los pagos a través del mecanismo de clave, ¿sí? Ya al tener obviamente el portal y tener la opción de pagar en línea, pues bueno, es más fácil realizarlo con tarjeta de débito o crédito y es más, algunos bancos no lo soportan como tal. Entonces, de los servicios que ustedes adquieran, pues bueno, ellos les darán conocimiento. Y podrá existir del alumnado, del papá, etcétera, la desconfianza de los pagos en línea por posibles fraudes, obviamente. Siempre va a existir eso, ¿no? Siempre va a existir en cualquier sitio, en cualquier aplicación, pues bueno, va a haber un poco de desconfianza. Entonces, aquí la base sería la comunicación que se tenga. Ninguna aplicación del mundo está exenta de errores, ¿no? Eso es claro, está claro para todos, ¿sí? Pero bueno, pueden generar, a veces es más el miedo que tienen las personas a que sean, tengan un posible fraude. Pagos vía pasarela. Sí, los clientes que estén presentes y ya manejen esta modalidad, pues bueno, ya sabrán a lo que se refiere esto. Sí, en G6.1 se implementó la pasarela de pagos y ustedes podrán hacer uso, se acercarán a las personas, a sus asesores de ventas, ¿sí? Y ellos les indicarán a qué se refiere esto. La pasarela de pagos, pues bueno, es un mecanismo en el cual ustedes a través de, como tal, el proveedor de pasarelas van a poder realizar ciertos cobros, ya sea por pagos en línea, ya sea también por pago con tarjeta sin tener aula escolar, es posible, y pagos en comercios, ¿no? De las ventajas que encontramos en ellos es obviamente la recepción de cobros en efectivo en comercios. Si yo estoy en una ciudad grande que sé donde existen tiendas de conveniencia y hay muchas como tal, pues bueno, es de gran ayuda, ¿no? Generarles una referencia, sí, como tal, y entregárselas a los alumnos para que ellos paguen de las tiendas de conveniencia que se ofrecen en cualquiera, ¿no? Sí, los pagos con tarjetas se realizan con mayor seguridad, protección antifraude, reglas PCI, ¿sí? Entonces, es el mecanismo de lo cual de los días pasarela maneja, ¿sí? En cuanto a la seguridad. Con los vínculos de pago no se requiere implementar un sitio web o plataforma, es lo que les decía. Tenemos la modalidad de pago en comercios, pago con tarjeta, que este punto se refiere a esto, y pagos en línea. El pago con tarjeta, a pesar de que suena muy similar a pago en línea, se refiere a que si ustedes son de los clientes que manejan GES educativo nada más, no tienen el servicio, la plataforma de aula escolar, sí, pueden utilizar el pago con tarjeta aún así, sí, este servicio no va a necesitar que ustedes tengan aula escolar. Simplemente en el correo electrónico al cual se envía la información de pasarela de comercios, también se puede añadir la opción de pago con tarjeta. Ellos simplemente tendrán que abrir su correo electrónico, tendrán que dar clic en el botón pagar con tarjeta y se les abrirá un portal. Sí, que no va de la mano de aula escolar, o sea, yo no tengo que iniciar sesión, simplemente me va a enviar a quien maneje mi pasarela y ahí es donde podré emitir mi cobro con tarjeta, ¿no? Entonces, esa es una de las modalidades y la cual es una ventaja, ¿no? Tengo las de pago en comercio, sí, también tengo esta opción. Notificaciones inmediatas por email y mensajes a la app móvil. Recuerden, hay que tener aula escolar para la app, pero por email se va a enviar, ¿no? Al registrar el pago se va a liberar esa notificación.
Múltiples alternativas que se implementan de forma fácil. Como les mencioné, hay tres: comercios, tarjeta y pago en línea a través de aula escolar. Evitar largas filas a los usuarios y seguridad y respaldo que ofrece el proveedor como tal, ¿sí? Aquí, al tener estos mecanismos, obviamente el pago en comercios, sí, sí habrá un poco, ¿no? A lo mejor es un comercio en el cual sí vienen mucho a realizar pagos de luz, etcétera, ¿no? Y además de las compras que tengan. De las desventajas que encontraremos en esto, pues bueno, carga de trabajo administrativa de escala media. ¿Por qué? Porque tendrán que realizar, si van a utilizar, por ejemplo, la modalidad de pago en comercios, pues bueno, tendrán que generar esas referencias y esas referencias tienen que ser por mes, porque al utilizar esta modalidad, pues bueno, va a ser utilizable nada más en las fechas de pago que ustedes indiquen. Si vamos a generar las referencias al inicio del mes o antes del inicio del mes, al final del mes pasado, como tal, pues bueno, tendré que realizarle la referencia a los grupos o también la opción de generar la referencia por nivel. Entonces, esto sí es demandante al inicio del mes porque tendrán que generar las referencias como tal, ¿sí? Para que estén disponibles en el mes que van a ser utilizadas, ¿no? ¿Sí? Los pagos en comercio están limitados a los horarios de servicio. Generalmente las tiendas dicen, bueno, hasta las 8 de la noche, ¿no? No puedo recibir cobros después de esta hora, ¿sí? Entonces, aparte, también, pues bueno, como les mencioné, la desventaja es que puede haber filas también, como tal. Los proveedores de pasarela cobran una comisión relativamente alta, entonces tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, esto, pues bueno, no simplemente se trata de que, voy a implementar la pasarela y ya, ¿no? Lo adquirí. No, tendrán que comentar cuáles son las pautas y las condiciones que tienen el proveedor de pasarela para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si la comisión que les va a cobrar les conviene, sí. Si no, pues bueno, definitivamente no voy a usar la opción de pasarela de pagos. Entonces, esa es la desventaja de vía pasarela. Encontramos buenas ventajas como tal, ¿no? Que tengo tres opciones para realizar los cobros, pero sí hay que tener en cuenta las desventajas, mucho más las dos últimas, ¿no? Los pago en comercio está limitadas, sí, y los proveedores de pasarela cobran una comisión relevante. Además del otro punto que puede tardar en recibir el recurso cobrado en efectivo. Les menciono, esto es de la pasarela. El proveedor de pasarela les va a dar indicaciones de esto, ¿sí? De estos puntos. Primero, del recurso cobrado en efectivo, que es cuando van a pagos en comercio, y los proveedores como tal, la comisión que van a realizar, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto, tienen tres alternativas de cobro y es muy bueno, pero las desventajas podrían ser estas, ¿no? De la comisión. Nos dice cómo manejar las comisiones de los operadores. Bueno, primero, la opción uno, se carga el alumno al padre, usualmente es un porcentaje fijo, ¿sí? Saben que ya se les va a cobrar una comisión porque así se los indicó la persona o el proveedor de pasarelas, entonces podemos hacer usualmente un porcentaje podemos ponerle a los papás, al alumno, para que se maneje con que ellos se les va a cobrar esa comisión. La opción 2, la institución asume el costo al 100%. ¿Sí? Ustedes asumirán, sí, el 100% de la comisión que se maneja en esas operaciones, lo cual es físicamente aplicable como gastos de operación. ¿Sí? Entonces, ahí dice un punto, en cualquier caso se requiere ajustar los criterios de contabilidad para manejar la comisión, tener en cuenta eso. La opción 3, la institución asume un parte del costo. Y obviamente esto, pues bueno, generalmente pues les dan un cierto porcentaje. Imaginemos que es el 5%, ¿no? Es un ejemplo nada más. Podrán compartirlo, la mitad de porcentaje tal vez con el alumno. Entonces, en la pasarela, en la configuración de su pasarela, ¿sí? Podrán poner esa opción. ¿Sabes qué? Al alumno se le va a cobrar el 2.5, ¿sí? Y nosotros asumiremos el restante, ¿sí? Esa sería la opción 3. Opción 4, con anticipación, y esto es muy importante, esta opción es muy importante. Con anticipación, sí, tendrán ustedes que planificar sus planes de pago como tal, sí, una modificación de precios a las colegiaturas y servicios en donde se encarguen estas comisiones. Sí, es muy importante, porque si ya está corriendo el ciclo escolar y ustedes ya definieron y ya están de acuerdo con los papás, con el alumno, etcétera, de lo que se va a cobrar, sí, de la colegiatura, ¿no? Como tal. Pero si ustedes quisieran incluirlo en el precio, esto tendrá que ser planificado,
Sí, es muy importante tener esto en cuenta. Si se va a cobrar, se tiene que planificar. Si se va a cobrar en el concepto de colegiatura como tal, por ejemplo, tiene que ser planificado. Porque si no, en el de un momento, pues bueno, modificar los planes de pago cuando a los alumnos, no sé, eso va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, a pesar de todo, es una opción que ustedes al iniciar el ciclo, a lo mejor ya, tenemos aquí algunos clientes que manejan semestrales, en enero podrán poner esta comisión, ¿no? Pero los que ya tienen corriendo en esa época, cuando son anuales, es más complicado realizarlo, ¿no? Entonces, muy importante este punto, ¿sí? Yo mi recomendación, pues bueno, aparte de que lo tendrán que analizar, sí, al final ustedes tendrán la decisión, ¿no? Pero sí, si ya se configuró y ya se tiene la opción en pasarela de que se comparta el porcentaje como tal, pues bueno, entonces una parte del costo asumirán ustedes y otra parte se configurará en la configuración de mi pasarela para iniciar, ¿sí? Entonces, esas son las opciones que se manejan. Ustedes podrán asumirla toda, cargar al alumno, planificar por plan de pago o compartir la comisión con el alumno o con el padre. Sí, tiempos propios para implementar. Si la institución absorbe los costos de las transacciones, cualquier momento del año es adecuado. Si ustedes deciden adquirir la pasarela y pues les cobran la comisión, sabes que nosotros vamos a asumir esa comisión. Perfecto, entonces en cualquier momento en el que inicien, ustedes van a manejar la comisión, ustedes van a absorber esa comisión sin problema. Si la institución traslada el costo de la transacción al alumno o al padre en cualquier momento, también es adecuado. Recuerden que les decía, la parte de la comisión se puede configurar. Sí, yo tengo algunos clientes que ya manejan pasarela de pagos y en algunos casos manejan la mitad de la comisión como tal. Entonces simplemente se configura y a partir de ese punto los cobros generarán una comisión. Si la institución incluirá el costo de las transacciones como componente del precio, deberá realizarse una planificación hasta con un año de anticipación. Entonces, si yo voy a utilizar pasarela de pago, si voy a usar esta modalidad, bueno, ya iré planeando para el siguiente ciclo escolar, cuando tienen años, o pueden ser hasta con un año, ¿no? Puede ser menos tal vez, porque sus planes a lo mejor cuando son semestrales, pues bueno, no es tanto inconveniente. Sí, pero planificar cómo lo vamos a manejar, la comisión que tendremos, sí, si la vamos a planificar con un año para el siguiente ciclo escolar, perfecto, cuando son anuales, ¿no? Cuando son semestrales, a lo mejor en enero, ya podríamos empezar a planificar cómo vamos a manejar la comisión. Vamos a a trasladar las transacciones e incluir el costo. Y sin importar el momento o modalidad que se elija implementar, se debe acompañar con una buena estrategia de comunicación. Esto es muy importante y este es el que ustedes, para que se funcione la pasarela de pagos como tal, es la que ustedes van a manejar. La comunicación que tengan con el alumnado, ¿no? La comunicación que tengan con los padres. Es muy importante este punto para ustedes, ¿no? Como institución, notificar cómo se va a manejar, dar conocimiento de la pasarela de pagos, las ventajas, las desventajas que tendrán, tal vez. Y bueno, simplemente, pues bueno, la comunicación que tengan con las personas, ¿no? Ya ustedes tendrán su propia comunicación en la escuela, ¿sí? Si no, recuerden que tienen, los que cuentan con aula escolar, tendrán la comunicación vía aula escolar, ¿sí? Pueden utilizar ese medio para realizarlo. Entonces, esa estrategia es para ustedes, ¿no? Como tal, como institución. Y las opciones que no se recomiendan para la pasarela de pagos, obviamente, operadores no radicados en México, Apple Pay, PayPal, Google Play, ¿sí? Pagos sin contacto asociadas a marcas de teléfonos móviles, Apple Pay o Samsung Pay. Sí, su mayoría es para pagos en tiendas físicas como tal. Recuerden que para muchas de estas, sí, tendrán que tener una terminal compatible con los dispositivos que tengan en NFC, sí, para poder utilizar Apple Pay y Samsung Pay. Sí, necesitan primero tener un dispositivo con NFC para que pueda funcionar la sesión que van a tener en su dispositivo aparte, ¿sí? Y obviamente que la terminal tenga compatibilidad con NFC. Entonces, todos estos requisitos, aparte de que obviamente habrá gente, yo tengo está bien, logré resolverlo, tengo una terminal compatible con NFC, sin problema.
llegamos y cobramos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta eso. Y aparte los costos que van a tener como tal, ¿no? Muchos de estos, pues bueno, es para una marca. Apple Pay, no creo que todo el personal, o excepción, puede haber una pequeña excepción ahí, manejen iPhone. Entonces, muchos tendrán Android, entonces excluiré a esas personas, ¿no? Que utilicen. Entonces, aparte de todo eso, pues bueno, mi terminal tiene que ser compatible con esta parte, con lo que es NFC. Entonces, si yo no tengo una terminal, primeramente no podré utilizarlo. Si no hay un dispositivo que tenga NFC, no lo podremos utilizar. Entonces, no es una opción recomendada para que ustedes puedan utilizarlo dentro de GES, ¿no? Aparte de que requiere programación sofisticada y están limitados al uso de la marca, como tal que les decía. Y otra de ellas es coding. Sí, tiene como atractivo no generar costos para el comercio, pero están utilizados para el uso poco bancarizado. Aún así tendrán que tener una cuenta, ¿sí? Para poder hacer uso de ello. Se pretende utilizar sustituir el efectivo, pero obviamente tendrán que iniciar sesión, tendrán que tener el dispositivo móvil y el escáner para que pueda ser utilizable. Entonces, todo esto, ustedes no son opciones recomendadas para ser utilizadas dentro de GES, aula escolar, etcétera. Sí, porque simplemente, pues bueno, tendrán que tener todo eso listo. Aparte, pues bueno, tendrán que tener una sesión en las apps de banco justo al momento del pago. Entonces, dependerá de la app de banco que tengan y en el momento del cobro, pues bueno, estar en la ventanilla con mi dispositivo, ¿no? Suenan muy bien, tal vez suenan muy bien para otro tipo de negocio, ¿sí? No le decimos que no son funcionales, simplemente que para nuestra modalidad que vamos a utilizar en GES no son muy recomendadas porque esas son las desventajas que se encontrarán en ello. Entonces, retomando, Apple Pay, Samsung Pay, PayPal, todos esos pues no son radican aquí, aparte programación sofisticada y están utilizados, limitados, perdón, al uso de las marcas en específica. Tener, aparte agregaríamos ahí como desventaja un teléfono, pues probablemente la mayoría ya tengan NFC, pero muchos dispositivos aún no lo cuentan, ¿no? Y también mi terminal compatible con NFC para poder hacer uso de ello. Y en el caso de Cody, pues bueno, está orientado así, aún tendrán que tener su cuenta, abrir la sesión y para poder generar el código QR, el código de barras, para poder generar la operación en cuestión.